Durante muchos años, construí mi vida alrededor de números, contratos y reuniones. Era como si cada conquista profesional fuera una pared más a mi alrededor. Las personas me admiraban, me respetaban, pero raramente alguien me miraba a los ojos con sinceridad. Mi mundo estaba rodeado de lujo, pero dentro de mí había un silencio que nadie escuchaba. El éxito me trajo prestigio, pero me alejó de algo esencial, el calor humano. Con cada año que pasaba, sentía que la soledad se instalaba como una sombra que no desaparecía. Tuve relaciones, sí, pero ninguna que durara más allá de las apariencias. Los hombres que se acercaban a mí veían más lo que yo poseía que quien era en realidad. Aprendí a protegerme, a desconfiar, a mantener distancia. Poco a poco, me fui convenciendo de que el amor, para mí, era una fantasía reservada a otros. Me acomodé en la rutina, en las decisiones racionales, y me volví casi impermeable a la idea de un nuevo comienzo. Incluso mis amistades se fueron disolviendo con el tiempo, como si me hubiera convertido en una isla. Una isla dorada, pero aún así solitaria. En algunos momentos, me sorprendí hablando sola en casa, solo para romper el silencio. Las paredes parecían escucharme más que cualquier persona. Tenía todo lo que muchos sueñan, pero me faltaba alguien con quien compartir incluso una simple mirada. A los 68 años, me di cuenta de que el tiempo no esperaría a que me sintiera lista para vivir. Comencé a preguntarme si todavía había algo reservado para mí más allá del silencio. ¿Será que mi historia ya estaba definida? ¿O aún podía pasar de página? No era la soledad física lo que dolía, sino la emocional. Tener quien limpie tu casa no es lo mismo que tener a alguien esperándote con añoranza. Tener una mesa puesta con todo impecable no sustituye una cena con conversación y risas. Podía comprar todo, menos lo que más deseaba, una presencia verdadera a mi lado. Y por más que intentara ignorarlo, la ausencia de afecto pesaba cada vez más. Era como una música de fondo que nunca dejaba de sonar. Incluso cuando todo parecía estar bien, algo siempre faltaba. Fue entonces cuando comencé a cambiar pequeñas cosas en mi rutina. Pasé a observar más a las personas a mi alrededor, a salir sin planificación, solo para ver rostros nuevos. Quería recordar cómo era sentirse viva fuera de los muros de mi comodidad. Aún había en mí un deseo casi olvidado de ser tocada por la vida, de ser sorprendida. No sabía exactamente lo que buscaba, pero sabía que necesitaba moverme del lugar. Algo dentro de mí imploraba por movimiento, por una rendija que me permitiera sentir de nuevo. Y fue en ese momento de apertura, en esa grieta de esperanza, que él apareció. Un rostro nuevo, una voz que llamó mi atención, pero no por lo que decía, sino por cómo me miraba. Diferente de todos los demás, no parecía impresionado con lo que yo tenía. Había algo en sus ojos que me desarmó sin esfuerzo. Y en ese instante, algo que yo creía enterrado dentro de mí volvió a palpitar. Poco sabía yo que mi vida estaba a punto de tomar un rumbo que jamás imaginaría. Era uno de esos días en que no esperaba nada diferente. Vestí algo simple, sin la menor intención de llamar la atención, y salí solo para respirar un poco de aire fuera de las paredes de mi casa. No imaginaba que ese gesto tan común me llevaría a un nuevo comienzo. Me senté en un banco cualquiera, solo observando el movimiento alrededor. Fue cuando noté a un joven parado allí cerca, conversando con alguien con una sonrisa ligera en el rostro. No sé decir por qué, pero sentí algo curioso al verlo. Él parecía tener una luz propia, de esas que uno reconoce desde lejos. No era belleza exagerada ni encanto ensayado, era una presencia tranquila que calmaba. Miró en mi dirección por casualidad y sonrió. Fue una sonrisa tan sincera, tan libre de segundas intenciones, que me tomó desprevenida. Algo en ese momento me desconcertó de una manera buena, como si mi alma hubiera despertado de un sueño profundo. Nunca fui del tipo que cree en coincidencias, pero allí parecía haber algo diferente. Como si alguien finalmente me hubiera visto de verdad. Minutos después, se acercó a mí. Comenzó con un comentario simple, algo sobre el clima. Respondí, aún cautelosa, como siempre fui. Pero había algo en su manera de expresarse que me hacía sentir cómoda. La conversación fluyó sin esfuerzo, como si ya nos conociéramos desde hacía tiempo. No parecía impresionado con mi forma reservada ni con mi apariencia. Y lo más extraño, en ningún momento mostró saber quién era yo. Por primera vez en muchos años, me sentí solo una mujer común siendo escuchada. En los días que siguieron, comenzamos a encontrarnos casualmente. Siempre de manera ligera, sin compromisos. Él me contaba sobre sus ideas, sus sueños, su visión del mundo.
Y yo me sorprendía con la madurez escondida detrás de aquella juventud. Era como si él mirara la vida con ojos puros, pero con un alma que ya había vivido mucho. Yo, que siempre fui tan escéptica, empecé a esperar esos encuentros. Extrañaba esas conversaciones que me sacaban del piloto automático de la rutina. Sin darme cuenta, comenzó a habitar mis pensamientos. Tardé en aceptar que me estaba permitiendo sentir algo. Era una mezcla de miedo, vergüenza y encanto. Tantas diferencias nos separaban, pero había algo esencial que nos unía, las ganas de estar juntos. Me pregunté varias veces si aquello era real o si me estaba engañando. Pero no había promesas, ni intenciones ocultas. Era solo presencia, intercambio, ligereza. Algo que no vivía hacía décadas. Comencé a desear que aquello creciera, aun sabiendo lo complicado que podría ser. No sabía lo que el destino planeaba, pero ya no quería huir de aquello. Por primera vez en mucho tiempo, volví a cuidarme, a sonreír sola, a sentirme viva. Era como si la vida me estuviera dando una nueva oportunidad, tarde, pero aún a tiempo. No se trataba de edad, de apariencia ni de expectativas. Se trataba de conexión. Y en ese momento, todo lo que quería era seguir adelante, incluso sin garantías. Estaba dispuesta a correr el riesgo de entregarme. Y poco sabía yo que ese riesgo lo cambiaría todo. Lo que comenzó con encuentros casuales pronto se convirtió en parte de mi rutina emocional. Despertaba pensando en él y dormía reviviendo nuestros diálogos. Había una dulzura en la manera en que me escuchaba, como si cada palabra mía tuviera valor. Yo, acostumbrada a ser interrumpida, cuestionada o ignorada, me sorprendía con aquella atención genuina. Con él, podía ser vulnerable sin miedo al juicio. Poco a poco, fui derribando los muros que levanté durante décadas. Y en ese espacio nuevo, floreció algo que yo no esperaba volver a vivir. Comenzamos a caminar juntos sin prisa, conociéndonos por dentro, sin presiones ni exigencias. Él me hacía preguntas sobre mi infancia, mis recuerdos más antiguos, mis dolores silenciosos. Y yo, por primera vez, me permitía contarlo todo. No como una confesión, sino como un compartir. Me di cuenta de que aún había dentro de mí una mujer que soñaba, que deseaba, que creía. Él no se reía de mis miedos, ni disminuía mis vacilaciones. Me miraba con una mezcla de cariño y admiración que jamás había sentido antes. Claro que la diferencia de edad era un tema que surgía entre nosotros. Yo hablaba de ello con cuidado, casi pidiendo disculpas por existir tal como soy. Pero él nunca retrocedía, nunca dejaba espacio para que me sintiera inferior. Decía que el tiempo era solo una medida externa, y que lo que importaba era lo que vivíamos cuando estábamos juntos. Al principio, pensé que era solo una frase bonita. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que realmente lo creía. Y eso me desarmaba por completo. Comenzamos a hacer planes simples. Una tarde juntos, una caminata, una conversación sin hora de acabar. Nada grandioso, pero todo cargado de significado. El tiempo parecía correr diferente a su lado, más suave, más amable. Sentía mi cuerpo reaccionar de otra forma, más ligero, más despierto. Las personas a nuestro alrededor empezaron a notarlo. Comentaban que yo estaba más viva, con un brillo nuevo en los ojos. Y me encontraba sonriendo sin razón, como una joven que descubre el amor por primera vez. También había miedo, claro. Miedo de engañarme, de que todo fuera pasajero, de ser vista solo como un momento en su vida. Pero en cada actitud, él demostraba que estaba allí por mí, y no por conveniencia. Nunca pidió nada, nunca insinuó interés por mi vida financiera. De hecho, evitaba cualquier asunto relacionado con ese lado de mi vida. Y eso, para mí, decía mucho. Comencé a creer que aquello era real, aunque escapara por completo de lo que yo conocía como normal. Fue cuando me tomó la mano, una tarde cualquiera, y me dijo que me amaba. No con alarde, ni como quien recita algo memorizado. Fue simple, directo y sereno, como todo lo que venía de él. Sentí que mi corazón se aceleraba, no de miedo, sino de incredulidad. Después de todo lo que viví, después de tantos años blindando mis sentimientos, allí estaba yo, siendo amada de nuevo. O tal vez, por primera vez de la manera correcta. Y, aunque no sabía lo que el futuro traería, quise creer. Quise entregarme. Cuando decidí contarle a mi familia sobre la relación, sabía que no sería fácil. Aún así, esperaba al menos ser escuchada con respeto. Reuní a mis hijos y nietos en una tarde tranquila, con la esperanza de una conversación madura. Comencé hablando sobre mi felicidad reciente,
sobre cómo me estaba sintiendo viva nuevamente. Pero bastó que mencionara que había alguien especial en mi vida para que las expresiones cambiaran. Antes incluso de revelar su edad, ya sentía el juicio atravesando las miradas. Cuando supieron que él tenía apenas 25 años, el silencio se volvió tormenta. Me acusaron de estar siendo manipulada, engañada, hasta ridiculizada. Mis hijos, ya adultos y con sus propias familias, decían que yo estaba echando todo a perder. La preocupación parecía genuina, pero había también un cierto orgullo herido, una dificultad en verme como mujer y no solo como madre. Uno de ellos llegó a insinuar que yo debía tener problemas emocionales. Aquello me hirió más de lo que podía demostrar. Intenté explicar que no era algo impulsivo, que venía construyéndose con calma y verdad. Pero nadie quiso escuchar. Para ellos, mi edad anulaba cualquier posibilidad de romance real. Comenzaron a cuestionar si él sabía de mi patrimonio, si ya había modificado documentos, si estaba pensando en casarme. Me quedé en shock con el rumbo de la conversación. Me sentí como una niña siendo reprendida por algo inocente. Era mi vida, mi sentimiento, mi elección. Pero allí, parecía que nada de eso importaba. En los días siguientes, el clima se volvió aún más pesado. Recibí llamadas de amigos antiguos, parientes lejanos, todos preocupados por mí. Me di cuenta de que mis hijos estaban esparciendo la historia, intentando convencerme por la fuerza de la vergüenza. Me sentí dividida entre el amor por mi familia y el derecho de vivir mi propia verdad. Comencé a preguntarme si sería posible conciliar los dos mundos. Dolía imaginar que, para amar a alguien, tendría que perder el respeto de quienes crié con tanto cariño. Él, por otro lado, supo de la reacción de ellos y me apoyó sin invadir mi espacio. Dijo que no necesitaba ser aceptado por nadie, siempre que yo estuviera bien. No intentó convencerme de nada, solo se quedó a mi lado, en silencio, ofreciéndome presencia. Aquello me dio fuerzas. Me di cuenta de que su amor no exigía nada más que sinceridad. Y eso, para mí, fue decisivo. Por primera vez, alguien me daba libertad para elegir, sin presión. Y yo elegí seguir con él, incluso con todas las voces en contra. Pero no dejé de reflexionar sobre las señales a mi alrededor. Había una parte de mí que comenzaba a observar todo con más atención. Las palabras, los gestos, las pausas. No por desconfianza, sino por precaución. Al fin y al cabo, la vida ya me había enseñado a no ignorar los detalles. Y aunque yo creyera en él, decidí que proteger mi corazón y mi historia era necesario. Algo dentro de mí comenzó a moverse con cautela. Y fue en esa mezcla de amor y alerta que decidí el próximo paso. La propuesta de matrimonio ocurrió sin escenario preparado, sin público ni anillo lujoso. Estábamos en casa, tomando té, cuando él sostuvo mi mano y habló con la misma calma de siempre. Dijo que quería estar conmigo todos los días, que no tenía sentido seguir viviendo separados. Me pidió matrimonio mirándome a los ojos, sin rodeos. Me quedé sin palabras por algunos segundos. No esperaba aquello tan pronto, mucho menos después de toda la presión que estábamos enfrentando. Mi primer impulso fue de emoción. Era hermoso imaginar que alguien, tan joven y lleno de posibilidades, quisiera construir una vida conmigo. Pero enseguida vino la duda, esa vieja conocida que me acompañaba en decisiones importantes. Pensé en las consecuencias, en las críticas, en las pérdidas que podrían venir con esa elección. El matrimonio no era solo una ceremonia, era un lazo jurídico, social, emocional. Y yo sabía que todo cambiaría a partir de allí. No podía permitirme ser llevada solo por la emoción. Aún así, acepté la propuesta, con el corazón acelerado y la mente en conflicto. Comenzamos a planear la ceremonia, algo simple, pero íntimo. Él parecía feliz, pero había momentos en los que se quedaba demasiado distraído. Pequeños gestos empezaron a llamar mi atención, llamadas que no atendía frente a mí, miradas perdidas, ausencias sin explicación. Intentaba no alimentar pensamientos negativos, pero mi intuición comenzaba a hablar más alto. Era como si mi corazón vibrara entre la alegría y la alerta. Comencé a notar también cómo evitaba hablar sobre el futuro financiero. Nunca preguntó por herencia, ni mostró interés en mis bienes, pero tampoco abordó el tema con naturalidad. Era como si existiera un acuerdo silencioso entre nosotros, donde ese asunto fuera tabú. En una relación tan abierta y llena de conversaciones, ese silencio se volvía aún más visible. No era desconfianza, era necesidad de claridad. Necesitaba tener certeza de que estábamos caminando por el mismo motivo.
Fue entonces cuando decidí hacer algo que pocos entenderían. Comencé a reorganizar mis documentos. Revisé mi testamento, actualicé cláusulas, y tomé una decisión silenciosa que lo cambiaría todo. No por venganza, sino por protección. Quería que, al final de todo, quedara claro lo que me motivaba: amor, no ingenuidad. Elegí dejar mi herencia a alguien que siempre me amó incondicionalmente, incluso sin saber cuánto poseía. Esa persona no era él. Y si algún día lo descubriera, veríamos quién realmente era. Con la boda acercándose, mi corazón latía en dos ritmos. Uno, movido por el sentimiento que nutría por él, aún fuerte y lleno de esperanza. El otro, guiado por una intuición sutil que me pedía cautela. La vida me enseñó que el amor verdadero no necesita garantías, pero también que no se debe ignorar lo que los ojos no ven y el silencio esconde. Estaba a punto de dar un paso decisivo, y algo dentro de mí decía que el momento del altar revelaría mucho más que simples votos. La decisión de cambiar el testamento no fue tomada por ira ni desconfianza pura. Fue una elección basada en todo lo que viví, todo lo que aprendí y todo lo que temí perder. El tiempo nos enseña a mirar con más profundidad, a leer entre líneas y escuchar el silencio. Llamé a mi abogado de confianza y pedí total discreción. No quería escándalos ni sospechas prematuras. Solo quería garantizar que mi historia no fuera manchada por intereses ocultos, en caso de que realmente existieran. Le expliqué que el nuevo documento debía excluir cualquier herencia automática en caso de matrimonio. Añadí una cláusula de protección total de mis bienes, preservando todo para alguien que me acompañó durante décadas con amor y lealtad, mi hermana mayor. Una mujer discreta, presente en todos los momentos difíciles de mi vida, y que nunca me pidió nada. Ella ni siquiera imaginaba que estaba siendo incluida como única heredera. Hice eso en silencio, con el corazón tranquilo, pero atento. El abogado me miró por algunos segundos después de escuchar todo. Me preguntó si estaba segura, y yo respondí que sí. Era la primera vez que sentía control total sobre algo que involucraba mi corazón. El amor que sentía por él era real, pero mi lucidez también lo era. No había espacio para ingenuidad. Podía seguir a mi lado incluso sin saber nada, si lo que sentía era verdadero. De lo contrario, el tiempo mostraría su rostro. Era mi modo silencioso de poner a prueba la raíz de esa relación. En los días siguientes, seguí con los preparativos de la boda como si nada estuviera pasando. Él continuaba amable, presente, pero algo en mí ya había cambiado. No dejé de amarlo, solo me coloqué en un lugar más consciente. Comencé a observar con más claridad sus reacciones, sus palabras, sus silencios. No era paranoia, era instinto. Y, curiosamente, cuanto más firme me volvía emocionalmente, más él parecía alejarse sutilmente. Como si algo dentro de él sintiera que la dinámica había cambiado. Mi hermana, ajena a todo, me visitaba con frecuencia. Hablábamos sobre la vida, reíamos de los recuerdos antiguos, y ella siempre me decía que veía un brillo diferente en mí. Yo sonreía, agradecida, pero no decía nada sobre el testamento. No era necesario. El amor verdadero no necesita ser anunciado. Y en el fondo, saber que ella estaría protegida, pasara lo que pasara, me daba paz. No sabía cómo terminaría la historia con él, pero sabía que había tomado la decisión correcta para proteger mi historia. Con la boda acercándose, me di cuenta de que la vida me había conducido a un punto sin retorno. Ya no se trataba de él ni de mi familia. Se trataba de mí, de mi dignidad, de mi madurez emocional. Estaba lista para lo que viniera, con el corazón abierto, pero la conciencia despierta. Y, extrañamente, una parte de mí sabía que algo importante sucedería en el altar. Algo que lo cambiaría todo. No sabía qué, ni cómo, pero estaba dispuesta a enfrentar el momento con toda la verdad que habitaba en mí. El día de la boda llegó envuelto en un clima silencioso de expectativa. Me desperté temprano, miré al espejo y vi a una mujer que había cambiado profundamente en los últimos meses. No era solo el maquillaje ni el vestido, era la mirada. Una mirada que cargaba años de historia, dolor, superación y, ahora, coraje. No era una novia común, y yo lo sabía. Pero también sabía que ese día no sería común. Algo dentro de mí latía diferente. Era como si el destino respirara a mi lado. La ceremonia fue organizada de manera discreta, con pocos invitados y todo cuidadosamente planeado para parecer íntimo. Mis hijos estaban presentes, pero visiblemente incómodos. Amigos cercanos intercambiaban miradas silenciosas, intentando descifrar mis intenciones. Él llegó elegante, confiado,
y me recibió con una sonrisa serena. Pero incluso en medio de la belleza de la ceremonia, notaba un brillo demasiado ansioso en sus ojos. Como si algo estuviera a punto de suceder, o como si esperara algo de mí. Caminé hasta el altar sintiendo cada paso, como si fuera el último de una larga jornada. Él sostuvo mis manos, el celebrante comenzó a hablar, y yo sentía el corazón acelerado, pero firme. Cuando llegó el momento del sí, el tiempo pareció desacelerar. Todo quedó en silencio dentro de mí, como si el universo aguardara mi decisión. Fue entonces cuando solté sus manos despacio, respiré hondo y, en lugar de responder, pedí hablar. El celebrante dudó, pero asintió. Todos se miraron entre sí. Lo miré a los ojos y comencé a hablar, sin guión, solo con verdad. Dije que amaba aquel momento, pero que necesitaba ser honesta. Conté que había cambiado mi testamento, que él no heredaría nada. Expliqué que mi amor era real, pero también consciente. Hablé sobre madurez, sobre el miedo a repetir errores del pasado, sobre dignidad. Cada palabra mía parecía cortar el aire a nuestro alrededor. Los invitados se quedaron inmóviles. Mis hijos se miraban, atónitos. Él, sin embargo, mantuvo la sonrisa en el rostro. Entonces pregunté allí, delante de todos, ¿aún quieres casarte conmigo, aun sabiendo que no ganarás nada con esto? El silencio que siguió fue el más profundo que jamás sentí en mi vida. Él me miró durante largos segundos, y aquella sonrisa gentil se deshizo lentamente. Vi en sus ojos una duda que nunca había aparecido antes. Finalmente, bajó la mirada. No respondió, y en ese gesto mudo, tuve la respuesta que faltaba. La verdad, tan esperada, no vino en palabras, sino en ausencia. La ceremonia terminó allí, sin peleas, sin gritos. Solo con la verdad expuesta. La sensación era de alivio, no de fracaso. No había perdido nada. Al contrario, gané la certeza de que no necesito ilusiones para vivir un gran amor, aunque ese amor, esta vez, fuera por mí misma. Salí de allí con la cabeza erguida, con el alma en paz, y lista para escribir el próximo capítulo de mi vida, ahora con más verdad, más coraje y, finalmente, más ligereza. Después de salir de la ceremonia, caminé sola durante algunos minutos, sintiendo el viento tocar mi rostro como un abrazo silencioso. No lore and I me culp. En ese instante, todo tenía sentido. La vida me había dado la oportunidad de ver con claridad antes de cruzar una línea sin retorno. Y lo más importante, lo había hecho por mí. No como una forma de venganza, sino como una afirmación de quien me había convertido. Por primera vez, me sentí libre dentro de mi propia historia. En los días siguientes, la repercusión de lo que sucedió se esparció entre los invitados. Muchos me llamaron para elogiar mi valentía. Otros prefirieron el silencio, tal vez por vergüenza del juicio anterior. Mis hijos, que inicialmente me vieron como una mujer ilusa, ahora me miraban con respeto. Uno de ellos me dijo, «Nos enseñaste más con esta actitud que con años de consejos». Aquello me emocionó profundamente, porque más que proteger mi patrimonio, había protegido mi dignidad. Él nunca más me buscó. Ningún mensaje, ninguna disculpa. Y, de cierta manera, eso solo confirmó todo. Si hubiera habido amor verdadero, se habría quedado, incluso sin nada que ganar. Pero su silencio fue la respuesta más sincera que podría recibir. Y lo acepté. Sin rencor, sin amargura. Solo con la conciencia tranquila de quien hizo todo lo que pudo con el corazón abierto. A veces, el amor solo sirve para mostrarnos cuánto necesitamos amarnos primero a nosotros mismos. Volví a vivir con más ligereza. Redescubrí placeres simples, recuperé vínculos antiguos y me acerqué aún más a mi hermana, que se emocionó al saber del testamento. Ella lloró, no por el dinero, sino por el gesto. Dijo que nunca se había sentido tan valorada. Aquello valió más que cualquier fiesta o ceremonia. Porque el verdadero valor de la vida está en las relaciones que nos sostienen cuando todo se derrumba. Y fue en ellas donde me reencontré, con más madurez y serenidad. Hoy, cuando recuerdo todo, no siento arrepentimiento. Siento gratitud. La experiencia me enseñó que nunca es tarde para amar, para soñar, para arriesgar. Pero también que nunca debemos abandonar nuestra intuición. La madurez no nos impide vivir grandes emociones, solo nos enseña a elegir mejor dónde colocamos nuestro corazón. Y si pudiera volver en el tiempo, lo haría todo de nuevo. Porque así descubrí que el mayor amor de mi vida soy yo misma. Aquella ceremonia, que muchos imaginaron sería un escándalo, fue en realidad mi renacimiento. Un recomienzo silencioso, pero lleno de significado.
Y sigo adelante, más entera, más atenta, más verdadera. Porque la vida no termina cuando perdemos a alguien. Ella recomienza cuando decidimos elegirnos. Y esa, sin duda, fue la mejor elección que hice en mi vida.